Programa didáctico El agua en las aulas. Las mascotas de Emasesa, Clarita y Grifo, que son una gota de agua y un grifo respectivamente, escalan una tubería de agua. Cristina Pérez, licenciada en Antropología Social, educadora social. Hola a todos y a todas. Hoy, desde Emasesa, la empresa pública de gestión del agua, vamos a conocer el recorrido que hace el agua desde su recogida en su medio natural, su distribución y su devolución al cauce del río. Este taller está dentro del programa educativo Agua en las aulas y está destinado para alumnos de quinto de primaria. El agua ocupa las 3/4 partes de la superficie de la Tierra. La mayor parte de ese agua es salada y solo una pequeña parte es dulce. Como sabéis, las personas no podemos consumir agua salada, la tomamos dulce, que es el agua que podemos encontrar en los ríos, en los lagos, subterránea. Como sabéis, el agua en la Tierra está siempre en movimiento. El agua que se encuentra en la superficie terrestre, por efecto del sol, se evapora, se condensa y precipita. Puede precipitar en forma de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo. De esta manera, el agua vuelve otra vez a la superficie terrestre. Para que las personas podamos consumir agua del río, lo primero que tenemos que hacer es recogerla. Y para ello, lo que hacemos es construir unas presas, que son como unos muros de contención en el cauce del río, y lo que queda detrás es el agua embalsada, el embalse, que es la que se utiliza para poder consumirla. Antes de que llegue a nuestras casas, la hacemos pasar por una estación de potabilización, que es la potabilizadora del Carambolo. En esta estación, el agua se prepara, se limpia y se convierte en apta para su consumo humano. Se guarda en un depósito y luego se distribuye a las ciudades, a los parques, a los colegios. En nuestro día a día vamos utilizando el agua para lavar, para fregar, para el aseo personal, en la limpieza de las calles. Toda esa agua que hemos utilizado hay que devolverla a su cauce natural del río, pero primero tenemos que volver a limpiarla, porque cuando usamos el agua la vamos ensuciando, de jabón, de pasta de dientes, de pis y de caca cuando vamos al baño. La llevamos entonces a una estación depuradora, donde vamos a someterla a otro proceso de limpieza para quitarle toda la suciedad. Una vez que está limpia, ya sí puede ser devuelta a su cauce natural del río. De esta manera el agua vuelve a su ciclo, a su movimiento, vuelve a evaporarse, vuelve a condensarse, vuelve a precipitarse y así continuamente. Esto es lo que llamamos el ciclo integral del agua. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde viene el agua que consumimos en nuestras casas? Muchos pensaréis que viene del río Guadalquivir, pero no viene del río Guadalquivir. Como sabéis, el río Guadalquivir es el río más importante de Andalucía. Nace en Jaén, en la Sierra de Cazorla, y atraviesa un montón de ciudades y de provincias a su paso, hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Pero el agua del río Guadalquivir es un agua muy dura, es decir, es un agua que tiene muchos sedimentos minerales y es muy costosa su potabilización. Por eso lo que hacemos es coger agua de uno de sus afluentes, uno de esos amigos que tiene el río Guadalquivir que le llenan de agua su cauce. En concreto, el río que nos nutre de agua es el Ribera de Huelva. Nace en la Sierra de Huelva, en la Sierra de Aracena, en los Picos de Aroche. Atraviesa parte de la zona norte de Sevilla hasta que desemboca en el río Guadalquivir a su paso por la Algaba. ¿Por qué tomamos agua del río Ribera de Huelva? Tomamos agua de este río porque es un agua limpia, sin vertidos y blanda. ¿Qué significa que sea blanda? Que es un agua de mineralización débil. Esto se debe a que la cuenca y las paredes del río están formadas principalmente por este tipo de roca, pizarra. Fijaos lo limpia que viene el agua de este río, que aquí tenemos una muestra de agua bruta, agua cogida directamente del río y como podéis ver es un agua que viene ya muy limpia de origen. En este esquema podéis ver el área de abastecimiento de las ciudades a las que llega Emasesa. Así también podéis ver el recorrido que hace el Ribera de Huelva y el recorrido que hace el río Guadalquivir. A lo largo del Ribera de Huelva hemos construido 4 embalses: el embalse de Aracena, el embalse de Zufre, el de la Minilla y el del Jergal. El agua que llega a la potabilizadora viene del Jergal y de la Minilla. A su vez, el río Ribera de Cala nutre también el río Ribera de Huelva, por lo que se ha construido otro embalse, que es el embalse de Cala. Y finalmente tenemos el embalse de Melonares, en el río Biar, que fue construido en el año 2010 y se utiliza cuando hay especial necesidad. ¿Podéis localizar dónde vivís en este esquema? Muestra fotografías de los embalses.
Para que os hagáis una idea de la cantidad de agua que consumimos al día, podéis ver en las imágenes la cantidad de agua que se embalsa en los embalses. Para que un consumo sea sostenible, deberíamos de utilizar 80 litros de agua por persona y día. Y sin embargo, estamos utilizando casi 111 litros de agua al día por persona. Imaginaros la cantidad de agua embalsada y la cantidad de agua que usamos cada día. Ahora, de la mano de Clarita, vamos a conocer el recorrido que hace el agua desde su recogida en el embalse en el río Ribera de Huelva, su llegada a la potabilizadora y su distribución a la ciudad. Primero vamos a saber qué significa que un agua es potable. Un agua es potable cuando es apta para el consumo humano. Nosotros las personas no podemos beber agua directamente del río, tenemos que potabilizarla, es decir, tenemos que limpiarla de los restos que hay en la naturaleza y prepararla para poder consumirla. Los animales sí pueden tomar agua de los ríos o de donde la encuentren en su medio natural, pero las personas necesitamos primero potabilizarla. Este proceso de potabilización se hace en la potabilizadora del Carambolo, una potabilizadora que está en Camas. Es un sitio muy alto, está en una colina un poquito alto y se decidió colocarlo aquí para aprovechar el efecto de la gravedad y poder distribuir el agua potabilizada a la ciudad. En el proceso de potabilización, el agua va a pasar por una serie de filtros que la van a ir limpiando. El primer filtro por el que pasa el agua es el desbaste, que son unas rejas muy grandotas por las que el agua pasa y quedan atrapados los elementos más grandes que vienen del río, por ejemplo, piedras, palos, hojas. El segundo filtro por el que va a pasar el agua es un proceso físico-químico. Se le echa unos floculantes que lo que van a hacer es convertir toda la materia orgánica en coágulos gorditos que por efecto de la gravedad van a caer al fondo. Después pasa a los decantadores, que son unas piscinas gigantes donde el agua permanece quieta y por efecto de la gravedad va cayendo al fondo la arena y esos coágulos que hemos formado antes. El agua que queda por encima es el agua limpia, entra por unas tuberías y pasan al siguiente filtro. Si os fijáis, estos filtros tienen unas ranuras muy finitas, de manera que solo puede entrar por aquí el agua. En este esquema podéis ver cómo funciona un filtro de arena. Los filtros de arena son como unas camas de arena por las que se filtra el agua. Las partículas más pequeñas que pasaron el filtro anterior se quedan retenidas en esta columna de arena, mientras que el agua se filtra y pasa a la siguiente fase. El último paso en este proceso de potabilización es la desinfección, con el objetivo de eliminar todos aquellos microorganismos que puedan ser dañinos para las personas. Para ello se utiliza una sustancia que se llama cloro y se echa una gota de cloro por cada 1.000.000 de gotas de agua. Tras esta última fase de desinfección, el agua ya estaría lista para su consumo. Pasaría al depósito antes de ser distribuida por la ciudad. Pero antes de su distribución, se comprueba que cumple todas las garantías con una muestra en laboratorio donde se analiza su calidad. Aquí podéis ver imágenes del depósito de la potabilizadora del Carambolo. Fijaros lo enorme que es. Caben 200 millones de litros de agua potable, como si fueran 20 campos de fútbol, todos juntos. Salen 4.000 litros de agua potable por segundo. En total se tardan 3 horas desde que el agua llega del embalse, es potabilizada y sale de camino a nuestras casas. Imaginaros lo rápido que se consigue convertir el agua en potable. A continuación os vamos a presentar a Grifo, la otra mascota de Masesa, que junto con Clarita nos van a enseñar el recorrido que hace el agua, desde que sale de la potabilizadora hasta que vuelve al río, pasando por las ciudades, los colegios, los hospitales. Distribución. Desde la potabilizadora del Carambolo, el agua es distribuida a todas las poblaciones a través de unas tuberías muy grandes. De esta manera podemos tener agua en nuestras casas con solo abrir el grifo. Pensad en la cantidad de veces que utilizáis el agua a lo largo de un día. La utilizamos para lavar, para fregar, para lavarnos los dientes, para ducharnos, para cocinar, para tirar de la cisterna cada vez que hacemos pis y caca y para beber. Toda esa agua que hemos utilizado debemos devolverla al río para que continúe su ciclo integral del agua. Pero no podemos devolverla así de sucia. El agua que hemos utilizado tiene jabón, tiene pasta de dientes, tiene detergente, algún resto de comida. Ese agua hay que limpiarla primero antes de devolverla al río. Y ese proceso se hace en la depuradora. ¿Qué aguas son las que llegan a la depuradora?
Pues son todas aquellas aguas que hemos utilizado en casa, el agua que se ha utilizado para limpiar las calles y también el agua de lluvia. A través de las alcantarillas se recoge toda esa agua y llega a la depuradora, con el objetivo de ser limpiada para poder devolverla al río en perfectas condiciones. A las depuradoras se les llama también EDAR, que significa Estación de Depuración de Aguas Residuales. Entre las 12 poblaciones a las que Emmasesa distribuye su agua, tenemos 6 estaciones de depuración de aguas residuales. De esta manera conseguimos limpiar toda el agua que utilizamos diariamente antes de devolverla al río en perfectas condiciones. Ahora os voy a explicar muy brevemente el proceso al que sometemos al agua para eliminar cualquier tipo de contaminación. Toda el agua que hemos utilizado en casa, el agua de lluvia, el agua de los comercios, las tiendas, los bares y de las industrias que hay en la ciudad, pasan por el alcantarillado hasta llegar a la estación depuradora de aguas residuales. Lo primero que vamos a hacer es quitar los elementos más grandes a través de un proceso que se llama desbaste. El agua pasa por unas rejillas muy grandes y ahí queda acumulados los elementos más grandes. Lo que vamos a hacer después es el desarenado y el desengrasado. Para ello vamos a dejar el agua tranquilita para que vayan depositándose en el fondo los elementos más pesados y en la superficie se va quedando la grasa. El agua más limpita pasa al siguiente filtro, que es una decantación. De la misma forma que la anterior, los elementos más pesados van cayendo al fondo y ese agua que queda limpita la llevamos a la siguiente fase. Lo siguiente que vamos a hacer es la aireación, que se trata de mover el agua para generar mucho oxígeno. De esta manera, las bacterias que hay en el agua podrán crecer y alimentarse y comerse toda la materia orgánica que queda en el agua. Una vez que las bacterias han comido toda la materia orgánica, el agua limpita la devolvemos al río para que pueda volver a su cauce natural, volver a su ciclo natural y generar vida de nuevo. Con el fango que se ha generado podemos hacer dos cosas: energía o compost para la agricultura. ¿Qué nos podemos encontrar en una depuradora? Fijaos, hay gente que piensa que el váter es una papelera y tira por él cosas que debería tirar a la basura. Por ejemplo, palillos de los oídos, toallitas húmedas, tiritas, discos de algodón. Todas estas cosas que se tiran por el váter acaban formando atascos en las tuberías y cuando llegan a la depuradora hace que sea más costoso de limpiar el agua. Por eso es muy importante que entendáis una cosa: por el váter solo podemos tirar 3 cosas: pipí, caca o papel higiénico. Aquí tenéis una imagen de los atascos que provocan las toallitas en las cañerías y en las depuradoras. Una toallita tarda muchísimo tiempo en deshacerse. Aquí tenemos 2 botes con una muestra de agua a la que le hemos metido una toallita y a la que le hemos metido papel higiénico. Las 2 fueron metidas el mismo día, hará ya unas semanas. Con el paso del tiempo, la toallita sigue intacta, como si la acabáramos de echar, mientras que el papel higiénico se ha deshecho y casi ya ni se ve. La toallita tarda tanto tiempo en deshacerse que provoca los atascos y provoca costes para las depuradoras. Y antes de terminar, Clarita y Grifo os quieren recordar algunas cosas que debemos hacer para cuidar nuestro agua. Por ejemplo, no tirar por el váter nada que no sea ni pipí, ni caca, ni papel. Limpiar bien los platos antes de fregarlos para evitar tirar por el fregadero restos de comida. El aceite no se debe tirar nunca ni por el fregadero ni por el váter. Es mejor meterlo en un bote y llevarlo a puntos destinados para ello. Utilizar siempre las papeleras y, por supuesto, las toallitas húmedas, nunca al váter, siempre a la papelera. Hasta aquí nos despedimos y Clarita y Grifo esperan que hayáis aprendido mucho. Y si queréis seguir investigando sobre el agua, os animan a realizar estas actividades donde podéis aprender más cosas sobre ellos. Clarita y Grifo se despiden sonrientes. Dirección e imagen, Rafaela Rodríguez. Montaje, Mercedes del Río. Algacón, consultoría ambiental. Música, Patrick de Arteaga, Su Turno. Programas de educación ambiental, Emmasesa, tu empresa pública del agua. Conoce nuestro portal web Educación Sostenible, www.educacionsostenible.emmasesa.com.